Bene signori, dopo questa parte, diciamo, istituzionale è arrivato il momento che tutti aspettavamo, e cioè l'anticipazione del videogame diciamo che sarà il prodotto finale di questo progetto, per cui chiamo prima Pablo, ok, Pablo Serrano presentare il suo lavoro, per cui è già tutto pronto, esatto? Sì, sai già come fare? No. E questa hai audio nella presentazione? No, non hai. Ok. Grazie mille Silvia, grazie mille a tutte le persone. È un privilegio grande per me estar aquí y poder hablar en la misma Roma, più vicino. Así. Grazie all'Università La Sapienza per l'invitazione e aspetto que seamos dignos de la expectación que se ha creado, no solo con el videogioco, que es una parte molto importante del proyecto, del lavoro, con toda la parte 3D. Y con tu permiso, haré la presentación en español. Piano, ok. Ok, grazie mille. Entonces, bueno, pues comenzando el proyecto Valete Viatores, la parte que nos compete a Traelium Studio, que nos dedicamos a las técnicas de digitalización, virtualización y también difusión, sobre todo con 3D y audiovisual a partir de las 3D. El título de la presentación sería de la documentación 3D al videojuego. Porque un poco ya ayer me facilitaron mucho los demás ponentes la presentación, porque prácticamente la mayor parte de los contenidos que voy a citar se hablaron ayer y será interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Javier precisamente explicó perfectamente las tres partes o los tres tipos de contenidos. Con permiso, voy a los tres tipos de contenidos o los tres tipos de actividades en los que nos estamos desenvolviendo. Es decir, la parte de documentación y registro, de la cual, bueno, pues Corrado Álvaro nos hizo una demostración que para nuestros medios parecía de ciencia ficción, unos instrumentos interesantísimos, pero como sabemos en este mundo, a medio plazo esos instrumentos suelen abaratarse y suelen ser asequibles para presupuestos más limitados, con lo cual no hay que perder detalle de ellos, ¿verdad? Aplicaciones para análisis e interpretación, que de nuevo, pues, Corrado Álvaro, pues las técnicas de interpretación aplicadas a la epigrafía fueron impresionantes también. Nosotros hacemos, bueno, pues en otro nivel, otro nivel de medios, pero intentamos también aportar nuestro granito de arena. Y por último, que quizás es lo que más nos compete a Traelium, sería la faceta de dissemination, o sea, la faceta de difusión. En este sentido me gustó mucho también el concepto que creo recordar que fue Paolo el que citó ayer, de la difusión como alongamiento, ¿no? Como prolongación de la actividad científica, de la actividad investigadora, dedicada o adaptada a todo tipo de públicos, ¿no? Bien, en este sentido, sobre todo de dissemination, la experiencia, digamos, que Iker y yo, Traelium, pretendemos un poquito aportar, en realidad se ha desarrollado más o menos a lo largo de los últimos 10 años y principalmente en el entorno de los bañales y, en todo caso, en coordinación con Javier Andreu, del cual pues, bueno, hemos entendido perfectamente o hemos pretendido siempre interiorizar su concepto de la difusión
en el sentido de socialización, es decir, no quedarnos en una mera difusión, en un mero mostrar los contenidos, sino devolver a la sociedad aquello que la sociedad apuesta o la sociedad invierte en el ámbito de la investigación arqueológica o de la investigación patrimonial. En ese sentido, el principal objetivo, la principal meta de esta difusión entendida como socialización sería conseguir la implicación o el involvement del público, de la gente, a todos los niveles, principalmente en el área. En el caso de los Bañales es un solo yacimiento, digamos, en el área circundante es fundamental, pero incluso también que sea conocido a niveles lo más amplio posibles, ¿no? En ese sentido, la actividad de Javier Andreu es frenética y ejemplar, es decir, es sencillamente inspirador ver cómo, bueno, hace un rato desayunando comentábamos la cantidad de charlas que da, ¿no? La media de charlas mensuales, ¿no? Porque es la única manera de conseguir esta implicación del público, ¿verdad? Bien, entonces la forma un poquito de llegar de esta simple difusión a la sociedad, a la socialización de los contenidos, está muy condicionada, que también ayer lo comentó Saverio, si mal no recuerdo, por las características mismas de nuestra sociedad actual. Son cosas contra los que podemos pretender luchar, pero sería como combatir contra molinos de viento, es imposible, ¿no? Y actualmente no se puede entender la difusión sin estas tres características y posiblemente alguna más que seguro que aprendo en este workshop. Pero bueno, la primera sería la visualidad, es decir, ahora ya una imagen no vale 1000 palabras, una imagen vale unos 10 millones de palabras como mínimo. Es más, por muchas palabras que pongamos, si no ponemos una imagen, un vídeo, cualquier cosa gráfica, es como si no hiciésemos nada, ¿verdad? La segunda característica, que la citaba ayer Saverio, es la inmediatez. Es decir, estamos ahora acostumbrados a disponer de todo conocimiento, de todo contenido, de cualquier cosa a nuestro alcance apenas con un, bueno, ya ni con un clic, simplemente con el dedo en el teléfono, ¿verdad? Por lo tanto, ya no es cuestión de, bueno, te doy este enlace y ya te entrarás en tu casa, no. O lo consumes ahora o no lo vas a consumir nunca. Por lo tanto, tengo que dártelo para que lo puedas consumir ahora. Y la tercera sería la participación, es decir, el espectador ya no es un mero espectador pasivo que recibe, sino que de alguna manera tenemos que forzar su participación activa, porque será la única manera en que consigamos que de una u otra forma se implique en la actividad y se implique también en la recepción del contenido. Y en ese sentido, el videojuego pues, es una herramienta fundamental que, bueno, pues procuraremos que cumpla con esta. Bueno, de hecho, pienso que estamos llegando a unos buenos resultados, pero por supuesto, con un work in progress absolutamente primitivo todavía que tendremos que ir evolucionando. Bien, en ese sentido, y de nuevo un poquito basando en la experiencia de los Bañales y en la actividad de Javier Andreu en su dirección, es fundamental tratar la difusión en general, pero al final imbuye un poco todo digamos, toda la gestión de un proyecto, tratar de hacer una dirección integral, es decir, no dejar de lado ninguna herramienta. Creemos que ninguna. Luego sabemos que hay polémica sobre algunas de ellas, ¿no? Pero en ese sentido, las jornadas de puertas abiertas en los yacimientos, por ejemplo, siempre basándonos en la experiencia de los Bañales. Arqueología en directo, es decir, compartir los resultados directamente en redes sociales, trabajo intenso de actualización de los sitios web de nuestros proyectos, los museos virtuales, que bueno, en el caso de otros materiales pueden ser en 2D, pero creemos que en la arqueología tienen que ser casi necesariamente en 3D, vídeos interpretativos, y luego ya entramos un poco en el terreno más movedizo del reenactment o el recreacionismo histórico, que cuando está bien hecho es realmente una herramienta muy poderosa de implicación en el entorno, aunque sabemos que bueno, no siempre está tan bien hecho y tan bien documentado. Lo mismo podemos decir de los mercados de época.
no sé en Italia, pero en España se han popularizado ahora los mercados medievales, que realmente pues, suelen tener poco de medieval, ¿no? Entonces aquí entramos en las polémicas, pero bueno, no es el momento ni el lugar, aunque yo creo que al menos el mero hecho de ambientar un poco el lugar ya aporta algo, aunque luego tenga muchos peligros, puede aportar algo. Por supuesto, el uso de realidad virtual y aumentada, por ejemplo, como en la app de visita guiada que ya tenemos implantada en los bañales y que esperamos que en años sucesivos se vaya aumentando. Tenemos ahora mismo 6 espacios, 6 puntos de interacción y esperamos que se vaya extendiendo a otras partes del yacimiento. Y, por supuesto, como no podía ser otra cosa, los videojuegos. Bien, en ese sentido, en este entorno en el que tenemos que trabajar, cómo orientamos, cómo queremos orientar nuestras acciones. Bien, tenemos muy claro que esto es un poquito como una filología, ¿verdad? Al final lo que tenemos que transmitir es un mensaje, el mensaje es la hipótesis. En este caso van a ser muchas hipótesis porque estamos trabajando varios entornos, estamos trabajando, digamos, básicamente basándonos en la epigrafía, pero que no es un ámbito cerrado porque luego surgen de ahí otras derivaciones arqueológicas, históricas y de todo tipo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un medio y en nuestro caso el formato es básicamente gráfico. También tendremos textos, tendremos diálogo en el videojuego, tendremos otras cosas, pero lo que tenemos que cuidar, básicamente lo que tenemos que trabajar es en el formato gráfico, ¿verdad? Y por otro lado, el lenguaje que vamos a utilizar son técnicas muy variadas, muy diferentes, que partimos desde las técnicas de documentación en tridimensional de los objetos hasta las técnicas de recreación, edición de vídeo, ilustración, es decir, son un campo de técnicas muy amplio. Bien, tenemos los principios de Sevilla que ya, digamos, son de sobra conocidos, ya ni que explicarlos, como un catálogo de buenas prácticas que en todo caso pues lo tendremos siempre aquí en el cerebelo para que nos ayude a tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? De esa manera tenemos, digamos, una primera orientación, con lo cual sí que vemos que los outputs finales en todo el proyecto al final van a depender de estos 4 ejes que marcamos. Es decir, como eje central siempre tenemos que tener las metas, los objetivos del proyecto, porque ellos nos van a dar cuál es la audiencia que va a, digamos, utilizar, va a recibir ese mensaje del que hablábamos y también estas audiencias van a ser de índole diferente. En nuestro caso, pues en el museo virtual, que quizás sea más amplio, pero tenemos que trabajar un poco más la parte científica, la parte divulgativa, pero más estricta. Y por otro lado, bueno, pues el videojuego, que como, digamos, orientación inicial lo hemos dedicado a jóvenes quizás entre los 16, 20, 25 años en escuela secundaria final y universitaria, ¿verdad? Por otro lado, lógicamente, tenemos a la izquierda, digamos, el eje de la credibilidad. Es decir, la realidad es absolutamente infinita, tanto a lo micro como a lo macro del universo, ¿no? Entonces, bueno, pues el espectro en el que nos vamos a mover, especialmente en la recreación y sobre todo en el videojuego, el único criterio que creemos válido es que sea creíble, es decir, que el jugador se sienta implicado en el momento de manejarlo, ¿verdad? Por otro lado, también en este proyecto tenemos muy importante el eje científico, vamos a decir. Es decir, entre la pura investigación científica y bueno, pues como a veces dice la gente, no, estos son 4 piedras con un jalón, con una escala de medida, ¿verdad? Entre eso y la pura fantasía de, no sé, Gladiator, por ejemplo, bueno, fantasía histórica que se basa ligeramente en personajes históricos, pero con ninguna inquietud hacia la historia. Tenemos que escoger también aquella parte que produce o que produzca o que tienda a proporcionar
la educación o el carácter didáctico que buscamos en el proyecto y que precisamente las universidades implicadas pues están muy atentas a que lo cumplamos. Bien, el cuarto eje ya lo conocemos todos de sobra y suele ser el más escaso, pero en este caso, bueno, gracias a la financiación del proyecto Creative Europe, bueno, pues disponemos de unos recursos quizás excepcionales para el tipo de trabajos del que estamos hablando, ¿verdad? Con estos condicionamientos, estos cuatro ejes de condicionamiento, ya entraríamos propiamente a trabajar. Ya podemos ponernos en marcha y, bueno, pues el workflow en principio siempre empieza por esas técnicas de documentación en 3D. Nosotros utilizamos fotogrametría, como ayer un poquito de debate sobre cuál era mejor. Nosotros no nos podemos plantear ese debate porque las otras no están a nuestro alcance, ¿verdad? Quién sabe el día de mañana si podemos incorporar algo más. Con lo cual siempre tenemos pues, un proceso de captura fotográfica que precisamente ahora acabamos de terminar porque ya hemos hecho las 4 localizaciones, las 5 en realidad, con Los Bañales y Santa Cruz, Coimbra y Daña, Roma y Burdeos. Por lo tanto, tenemos ahora mismo ya todo el material fotográfico disponible para acometer la segunda fase, que sería el proceso fotogramétrico, que ya también es de sobra conocido, e intentaremos obtener los modelos high poly de la mayor precisión posible, sabiendo que no son los perfectos, sabiendo que no son de escáner láser, pero que se pueden hacer muchas cosas con ellos, pues también basándonos en la experiencia de Los Bañales, Santa Cruz, en el campo de la epigrafía, ¿verdad? Estos modelos high poly están a disposición de los partners en todo momento. De hecho, bueno, pues en el caso de Coimbra, ya con Armando Redendor, ya tenemos algunos materiales que tenemos que preparar para que acometa ciertas autopsias virtuales, como les llamamos, ¿verdad? Y, por supuesto, para la Universidad de La Sapienza, y Burdeos también lo sabe, están todos los materiales a su disposición. Por otra parte, pasaremos a una fase de optimizado que nos proporcionará modelos low poly que sean más manejables para poder crear ese museo virtual que, bueno, pues en principio, como orientación al gran público, lo realizaremos con Sketchfab, pero como sabe Saverio, estamos muy interesados en la plataforma Atom, que ayer me dejó sencillamente deslumbrado con sus posibilidades, con lo cual, bueno, pues a medio plazo, estas herramientas tienen lo bueno de que son muy flexibles y podemos siempre virar el rumbo de una forma más fácil. No es como un museo que una vez que lo realizas el discurso museográfico no lo puedes cambiar quizás en 20 años. Nosotros podemos cambiarlo el mes próximo, ¿verdad? Bien, y ya también a partir de estos materiales, también utilizando otros tipos de materiales modelados ad hoc, etcétera, pasamos con la fase ya propiamente de recreación. Una primera fase que realizamos a medias Iker y yo, que se basa en modelado, esculpido, creación de materiales, texturizado, etcétera. Bien, aquí he puesto un ejemplo que precisamente es del videojuego y que se trata de una dedicatoria de una fuente en Burdeos. Se encuentra en el Museo de Aquitania esta inscripción. Bien, a partir de ella hemos realizado el modelo 3D, lo hemos optimizado y lo hemos incorporado recreando una hipotética fuente en la que podría encontrarse esta inscripción, a la cual posteriormente, bueno, pues, entrará a formar parte de un escenario del videojuego. Bien, y a partir de aquí ya podemos producir infografías, ¿cómo se dice? Paseos virtuales, paseos en vídeo, y el videojuego, que ya, sin más, le doy pie a Iker para que prosiga con ello, porque es su fuerte y su tarea. Así que, adelante. Muchas gracias. Esto, interrumpir con divisiones, ¿verdad? Así y así, ¿verdad? Ok. ¿Está? Vale, ok. Gracias. Tengo aquí, mira, un segundo. Sí, tengo que compartir esto y luego voy a ir cambiando a esta carpeta. Vale, entonces creo que tengo que compartir. ¿Y contenido busquemos? Esto. Vale, perfecto. Espera. L'audio ti serve, giusto?
Gracias, Pablo. Muy interesante todo lo que has contado. Gracias, Silvia, y gracias a la Universidad de Sapienza por la invitación. La verdad que es un privilegio estar aquí y mostraros las primeras imágenes del videojuego en primicia. Así que, lo primero que voy a hacer es contar un poco cómo hemos llegado a esa fase de la creación de las primeras imágenes del videojuego, y así vamos a ir viendo poco a poco pues cómo es esa evolución de una creación de un videojuego de esta magnitud, ¿no? Vale. Bueno, lo primero de todo, lo más importante, es tener o desarrollar la idea general del proyecto. Para ello, lo primero que tenemos que definir es el tipo de juego, ¿no? ¿Qué género vamos a construir en torno a ese videojuego? Definir muy bien el proceso de esa creación y, sobre todo, definir la historia del videojuego, ¿vale? Aquí vemos una imagen que luego veremos más en detalle de la pantalla principal, donde podremos ya empezar a jugar. La historia del videojuego es, lo primero, ¿qué buscamos con el videojuego? Muy bien, ha comentado Pablo, buscamos una experiencia total educativa, ¿vale? Una experiencia educativa para un rango de edad entre los 16, 20 años, más o menos en esa proximidad de edad. Buscamos también la contextualización de contenido epigráfico, algo muy importante también que creemos y apostamos por ello. Las piezas con contenido epigráfico que estén en su contexto histórico, muy importante. Y sobre todo, algo que creemos fundamental es usar el videojuego como herramienta para la introducción a la arqueología y también a la epigrafía. Pero es uno de los puntos que queremos desarrollar y usar el videojuego como herramienta, ¿vale? Para las nuevas generaciones que vayan poco a poco introduciéndose en el mundo de la arqueología de una forma muy interactiva y muy interesante. Vale, lo primero de todo que tenemos que hacer es desarrollar un guión, una historia del videojuego. Para ello, con la ayuda también de Javier, una ayuda fundamental, estamos construyendo un guión de toda la historia del videojuego. Básicamente se desarrollará en torno a una familia de canteros que generación tras generación irán traspasando sus conocimientos pues, de talla y epigrafía, y esa generación de canteros podrá viajar por la ciudad, el yacimiento de Idaña, Santa Cruz de Eslava, Los Bañales, Burdeos y Roma, completando así un recorrido muy interesante, muy diverso, en torno a una misma historia. Contamos con asesoramiento histórico, que es fundamental, con la ayuda de Javier y expertos locales de cada uno de los lugares, y lo que hacemos con eso es una adaptación lúdica histórica. Recogemos toda esa información histórica y le damos un carácter lúdico para que el jugador tenga esa experiencia también de entretenimiento, no solo aprendizaje, sino una combinación de las dos. Es una manera muy interesante de enganchar a las nuevas generaciones. El proceso de producción, ¿vale? ¿Cómo hemos desarrollado hasta el punto en el que tenemos el videojuego? Lo primero de todo, acompañado de lo que es la parte del guión, viene la documentación histórica, ¿vale? Una documentación desde, por ejemplo, herramientas que se usaban en el proceso de talla hasta la ropa que llevaban los habitantes de las ciudades. Tenemos que prestar detalle a todos los elementos para no cometer ningún tipo de error. Eso sería catastrófico y no sería una buena idea. Entonces, esto es un proceso que lleva su tiempo, pero el resultado luego visualmente e históricamente es muy, muy interesante porque no da lugar a errores. Entonces, sí que estamos mucho tiempo en esta fase de documentación histórica, desde el principio casi hasta el final del proyecto, con documentación para desarrollarlo lo mejor posible. Lo siguiente que tenemos que hacer es diseñar el escenario de cada uno de los lugares. Tenemos que hacer un diseño previo
Y ese diseño previo, como vemos en la imagen, lo hacemos de esta forma. Simplemente con formas muy básicas en el ordenador, pues definimos la zona jugable, donde nuestro jugador va a poder moverse por el escenario. En este caso lo hemos delimitado por la línea roja. Sí que tenemos más escenario porque podremos seguir viendo los alrededores, pero el jugador no podrá salir de esta zona. De alguna forma tenemos que limitarlo, no podríamos hacer un mundo gigante. Definimos dónde van a ir los elementos decorativos y los elementos interactivos. Interactivos con los que el jugador podrá interactuar para conseguir misiones, hablar con otros personajes, etcétera, etcétera. Vale, aquí vemos, voy a compartir aquí, vale, diseño de escenarios. En este caso, este sería, vamos a ver, vale, este sería el diseño de escenarios de la Vía Apia. Vemos aquí Cecilia Metela, aquí la Vía Apia, ¿vale? Y caminos anexos a la Vía Apia, ¿vale? Luego veremos más detenidamente este escenario, cómo ha ido evolucionando desde el concept, desde la parte básica hasta su desarrollo total. Tenemos también, en este caso, sería el escenario de Burdeos, ese primer montaje, ese primer esquema que luego vamos a ir desarrollando para llegar al escenario de Burdeos, en el que vemos pues una necrópolis, el anfiteatro muy importante que hemos tenido que modelar desde cero para completar el escenario y bueno, luego veremos un poco el proceso. Y muy importante el taller donde vamos a desarrollar gran parte del juego. El taller donde nuestro cantero podrá hacer las inscripciones o la construcción de altares y, bueno, según la misión, una cosa u otra, ¿vale? Entonces, este sería un poco ese esquema previo. Vale. Una vez tenemos el esquema, lo siguiente que tenemos que construir es la creación de elementos 3D. Tenemos dos opciones. Tenemos modelos únicos, modelos específicos, por ejemplo, podría ser el monumento de Cecilia Metela o el anfiteatro de Burdeos, o modelos genéricos modulares que podemos repetir a lo largo del escenario. De esta forma nos va a resultar mucho más sencillo rellenar todo un escenario, porque al final son muchos los elementos que aparecen y esta es una buena manera de conseguirlo. En este caso, bueno, es un diseño de Pablo que ha conseguido dividir las piezas por partes para ir combinándolas y tener, en vez de 9 piezas individuales, tener cientos según la combinación y así poder rellenar todo un escenario con diferentes piezas y diferentes combinaciones. Bien, perfecto. Lo siguiente, una vez tenemos el modelado 3D, pasamos a la creación de escenarios. En este caso, vemos en la imagen de la izquierda el primer mapa del taller que hemos visto anteriormente y luego este sería no la versión final, porque aún faltaría, como luego veremos, la iluminación, pero se ve poco a poco cómo se va desarrollando un escenario, ¿vale? Desde el mapa hasta la elaboración del escenario 3D. Eso lo vemos muy bien aquí, ese proceso. Poco a poco vamos añadiendo las piezas más grandes, como los edificios, y luego nos vamos centrándonos poco a poco en los detalles más pequeños. Vemos cómo va evolucionando el montaje. Es mejor decidir si tenemos que hacer algún cambio ahora que no cuando esté ya todo hecho. Eso también es muy importante en la fase de producción, ¿vale? Este sería ya el siguiente paso, con más objetos, más reducido. Ya centrándonos un poco más en los detalles, aquí esta sería la zona para elegir las herramientas, por lo tanto hacemos una especie de escaparate con las herramientas disponibles para su uso. La zona de pintura, que recreó muy bien Pablo.
Esto sería un poco la recreación. Otro paso muy importante es la iluminación, algo fundamental. Con esto ganamos, aparte de volumen, porque las luces y sombras nos da volumen a un escenario, el atractivo visual es totalmente distinto. Vemos la diferencia desde el mismo punto de vista, cómo gana mucho más el escenario si hacemos una iluminación adecuada. Por lo tanto, vamos a ver una serie de imágenes y vamos a ver la comparación para hacernos un poco la idea, la importancia de la iluminación. ¿Vale? Vemos aquí cómo tiene todo mucho más volumen, es mucho más bonito. Vale. Aparte de la iluminación, supongamos que ya tenemos el escenario creado, los props creados, tenemos ya todo construido. El siguiente paso muy importante es definir unas mecánicas. Unas mecánicas, ¿qué son las mecánicas? Bueno, las acciones que el jugador puede desarrollar. Por ejemplo, lijar la piedra, tallar esa piedra, pintar, dialogar con otros personajes, mecánicas básicas como andar, coger un objeto, dejar ese objeto, ¿vale? Todo eso tenemos que desarrollarlo mediante la programación. Es algo muy importante. En este caso vemos, está en Work in Progress, un poco cómo van a ser esas conversaciones con los personajes. ¿Vale? Aquí vemos una de las imágenes para hacernos un poco la idea cómo va a ser el videojuego. Pero bueno, tenemos más mecánicas que vamos a ver aquí, por ejemplo. Vale. Como he dicho, esta sería la mecánica del diálogo. Hemos quedado de acuerdo que más o menos tendrá este aspecto visual. Podemos ponerle también un fondo para entender un poco mejor en qué lugar está sucediendo esa conversación. ¿Vale? Eso también es importante. Más mecánicas. El proceso principal de la creación de piezas, de monumentos, de después talla epigráfica. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de piedra. El tipo de piedra, vamos a hacer una especie de selección de este tipo. Esto está muy básico, es primitivo, es como los primeros concepts, luego iremos desarrollando poco a poco, pero para que os hagáis a la idea cómo tendremos que elegir la piedra correcta para empezar a tallarla. Después, una vez elegida esa piedra, tenemos que darle la forma adecuada a lo que nuestro cliente nos ha pedido. Esto es una mecánica de coger un objeto y dejar un objeto, por ejemplo, un cincel. Y aquí ya más elaborado. ¿Cómo vamos a hacer que el jugador entienda que ese objeto es posible que pueda ser interactivo? En este caso hemos decidido que el objeto tenga una luz, un haz de luz alrededor, para así entender, es un código que el jugador va a entender perfectamente que ese objeto es interactuable, se puede interactuar con él. ¿Vale? Lo mismo ocurrirá con todas las herramientas que podamos usar. Aquí sería la elección de herramientas, cómo vamos a poder elegir una u otra herramienta, la mecánica de elección de pieza, qué tipo de bustos queremos igual añadir a nuestra pieza, pues esto lo haremos con una serie de técnicas un poco más complejas como Normal Map, Height Map, pero bueno, para que veáis un poco la idea general. La mecánica de pintura, cómo vamos a desarrollar los pigmentos y después cómo vamos a ir pintando esa pieza. Y esto es muy importante, un sistema de prestigio. Claro, el jugador no necesita un incentivo para intentar jugar lo mejor posible. En este caso, lo que se nos ha ocurrido y hemos desarrollado es un sistema de prestigio. Con esto, si vemos aquí, bueno, nosotros iremos
cogiendo o atendiendo a diferentes clientes y según el resultado, si hemos elegido bien la piedra, si hemos usado las herramientas adecuadas, si nos acercamos a lo que nos ha pedido o hemos hecho algo totalmente distinto. Eso se va a ver reflejado en prestigio. Si hacemos un mal trabajo, nuestro prestigio irá bajando. Si hacemos un buen trabajo, nuestro prestigio irá subiendo. Entonces, con esto podremos pasar a la siguiente ciudad. A medida que nuestro prestigio va subiendo, seremos capaces de pasar al siguiente nivel. Si no, nos quedaremos atascados. Bueno, otra imagen. Vale, esto es, bueno, para que veáis un poco las entrañas del videojuego. Esto se define muy bien la zona jugable. La parte azul es por donde el jugador podrá moverse con total libertad. ¿Vale? Esto rara vez se suele ver, es un poco las entrañas del videojuego, la parte más profunda, pero bueno, que he conseguido recopilar y traerlo aquí para vosotros. Vale, otra cosa muy importante, tenemos el escenario, tenemos las mecánicas, tenemos ya todo. ¿Qué es lo que le hace falta al escenario para que tenga algo más de vida? Personajes. Tenemos que incluir personajes para que ya el escenario sea dinámico. Lo primero de todo, hacemos un concept. ¿Dónde podremos incluir un personaje? Bueno, en este caso hemos decidido ponerlos ahí, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipos de personajes hay? Para interactuar con ellos, para hablar con ellos, que nos den misiones o simplemente decorativos que estén rellenando el escenario. Ya hemos conseguido, esto lo hemos hecho un poco a velocidad para traerlo a esta presentación y que veáis en primicia estas pequeñas animaciones, que bueno, aquí hemos decidido dónde van a ir los personajes y más o menos qué es lo que van a hacer. Y luego hemos conseguido desarrollar las primeras animaciones. ¿Vale? Las primeras animaciones que, bueno, esto está aún en proceso, work in progress, todavía no tiene las texturas adecuadas ni el aspecto visual deseado, pero hemos conseguido ya que haga ese movimiento. Y bueno, en este caso sería un personaje decorativo que mientras vamos andando, pues igual encontramos a este personaje pues tallando una de las piedras. Habrá muchas más animaciones, pero bueno, estamos en ello. Aquí vemos un poco cómo hemos creado un paso anterior, poco a poco, como más pausado. Este es un poco el proceso de animación, que es bastante complejo, la verdad. Vale. Entonces eso sería un poco la producción. La interfaz. ¿Qué nos vamos a encontrar en la interfaz? Pues bueno, una pantalla de carga donde vamos a poder darle a jugar, ver las opciones, los créditos o salir. La pantalla principal que hemos puesto antes. Y aquí iremos guardando el progreso de nuestro juego. Aquí podremos ir desarrollando pues, las misiones y cuando ya acabemos de jugar guardamos la partida y en un momento dado podremos cargar. Vale. Y aquí pues bueno, vemos el número de misión en la que estamos, cuánto prestigio tenemos en ese momento y el sitio donde estamos. Vale. Ahora vamos a ver brevemente una de las escenas que he traído en vídeo de la Vía Appia, que hemos visto cómo hemos construido de forma modular todas las piezas y aquí hemos conseguido meterlas y crear un escenario bastante grande. Vamos a ver. Bueno, ¿reconocéis? Entonces, lo que estamos viendo aquí son muchas horas y muchas personas trabajando detrás de estas imágenes. Al final son muchos los detalles que hay que meter, todas las plantas, tenemos que meter muchos elementos para que quede lo más atractivo posible. Aún está en desarrollo, ¿eh? Este vídeo
es un poco anterior a la build que vamos a ver ahora del videojuego, pero nos hace comprender muy bien la idea de todo ese proceso de desarrollo. Vale. Y ahora sí, vamos a ver ya el videojuego en primicia. Vamos a ver, incluso una parte fundamental es la música, ¿vale? Los efectos de sonido, la música es muy importante para que el jugador se meta de lleno en la historia. Vale, creo que no suena igual por el audio. Vale. Vale, aquí bueno, ya podemos interactuar con los botones. Aquí es la imagen que hemos visto de en qué misión estaríamos. Elegiríamos pues Roma, Burdeos, según nos encontremos. Aún nos falta un poco un proceso de optimización. Hemos hecho esto un poco rápido para que podáis verlo, pero falta un poco de optimización para que vaya el juego muy fluido y en cualquier ordenador. Vale, entonces igual ahora vemos un poco que va a trozos, pero bueno. Vale. Y ahora ya sería totalmente jugable con los controles del ordenador, el ratón. ¿Vale? Podríamos... A ver, ahí. Podemos observar todo con detalle. Aquí hemos incluido muchas piezas que hemos sacado con fotogrametría a lo largo de estos viajes y de viajes anteriores, piezas totalmente reales que hemos decidido incluirlas en el videojuego a modo de un poco guiño, ¿no? En todos sitios donde hemos estado. ¿Vale? Y también pues un poco en homenaje a todas las personas que nos han ayudado en viajes anteriores, pues que vean parte de su trabajo ya dentro de un videojuego. También en eso consiste un poco, ¿vale? Podemos viajar por todo el escenario, ¿vale? Eso sí que es importante. Podemos meternos por cualquier lugar y disfrutar, pues, del paisaje. Es verdad que aquí todavía falta la inclusión de los personajes que le va a dar todo mucho más vida. Vale, entonces nos vamos a alejar de la vía Appia y nos va a salir un mensaje para, para viajar. Entonces, si nosotros viajamos, aquí, bueno, podríamos elegir a qué localización queremos viajar. En este caso, vamos a elegir el workshop. Esta sí que está, esta escena más optimizada, esta la vais a ver mejor. Aquí está. Aquí ya hemos decidido incluir un poco más de ambientación, tenemos pájaros que van por ahí, incluso vemos los personajes que habíamos visto en dibujo ya están metidos y están pues interactuando, están comprando, están haciendo actividad cotidiana. ¿Vale? Y así podemos, bueno, en este caso, disfrutar un poco de todo el escenario. Ahí vemos a otro de los personajes debajo del arco, ahí lo vemos por ahí. Y aquí luego ya empezaríamos a incluir lo que son las misiones y todo lo que hemos visto anteriormente. Empezaríamos ya a meterlo dentro del taller. Este sería el taller principal ubicado aquí en Roma, que podemos visitarlo perfectamente. Nosotros podemos meternos por aquí y ver con total detalle pues todas las
las piezas, cómo vamos a crear los pigmentos de pintura, las herramientas que necesitamos, los materiales que necesitamos, todo eso podemos incluirlo, y de hecho lo estamos incluyendo aquí en el videojuego. Ahí vemos a los personajes como están ya, y eso le da otro aire y es mucho más visual. Entonces, bueno, estamos desarrollando ya los escenarios. El de Burdeos también lo tenemos en desarrollo, que por cierto, creo que me lo he saltado, no hemos visto esa parte de Burdeos, que sería ya el siguiente escenario. Roma lo tendríamos ya cubierto y ahora estamos desarrollando el siguiente. Vamos a ver. Vale. Aquí estaría. Imágenes todavía está un poco en desarrollo, pero esta es la imagen que hemos visto al principio, una primera creación del modelo del anfiteatro, y luego esto sería un poco blocking para hacernos a la idea de dónde estarían los objetos que después vamos a poner ya los definitivos, y diferentes perspectivas del escenario. Aquí vemos la cantidad de polígonos y todo que se necesitan para construir un escenario de esta magnitud, por eso es muy importante la optimización. Pero bueno, es atractivo visualmente y vamos a poder, en este caso, ir por los campos y tener misiones un poco distintas a lo que nos encontraríamos dentro de una ciudad. Aquí vemos ya otra imagen del escenario. Todo está cuidado al detalle, todo lo que hemos colocado está pensado por algo, no lo dejamos nada al azar, está todo puesto según el guión y la historia del videojuego. Y aquí, bueno, ya sería un caminito para irnos a la siguiente ciudad. Bueno, entonces sería esta la presentación un poco del videojuego. Espero que os haya gustado y seguiremos trabajando en ello para que más adelante podáis ver el siguiente avance y podáis disfrutar y podamos disfrutar todos de este proyecto tan bonito, yo creo, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención. Allora, grazie a Pablo prima e a Iker dopo per questa presentazione. Io ero assolutamente affascinata e incantata da quello che stavo vedendo, che è al tempo stesso attrattivo, come giustamente tu l'hai definito, ma che sfrutta anche abilmente due cose. Primo, l'idea geniale che sta alla base di questo videogioco, e cioè quella di includere negli scenari non solo luoghi inventati, ma materiale autentico, e quindi far collaborare il rilievo 3D con il videogioco, e questa mi sembra veramente l'idea geniale che sta alla base di tutto. Secondo, la possibilità di collaborare in tempo reale con le varie università con cui siete in contatto, per cui vi ricordate come faccio a fare il coronamento di Cecile Metella? Si scrive al collega dell'Università di Roma che ti trova una dottoranda che sta facendo un lavoro su questo tema, e dallo scambio di informazioni nasce un disegno storicamente fondato, e questa collaborazione è fondamentale, no? per questo tipo per la qualità del prodotto finale. Dopodiché, appunto, io che quando ero giovane e magra giocavo con cose molto arcaiche, ormai preistoriche, vedere un videogame in cui c'è anche l'erba che si muove, no? Mentre il soffio del vento, ma anche la luce cambia anche a seconda delle ore del giorno? O questo ancora non cambia con le ore del giorno?
è sempre uguale? No, in principio no. Ah, ok. Vabbè, dunque, è la versione 2, ok, va bene, abbiamo già il prossimo passo.